¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están? Es un gusto saludarles este día de hoy, 7 de septiembre del 2022. Su hermana en Cristo del grupo de oración Los Ángeles de Dios de la Parroquia del Sagrado Corazón de Lacey. Hoy en este día, hermanitos, vamos a compartir una hermosa lectura del Evangelio de San Lucas, capítulo 6, de los versículos 20 al 26. Y empezamos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Él entonces dirigió la mirada hacia sus discípulos y les dijo: Felices ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Felices ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Felices ustedes los que lloran, porque reirán. Felices ustedes si los hombres los odian y los expulsan, los insultan y los consideran unos delincuentes a causa del Hijo del Hombre. Alégrense en ese momento y llénense de gozo, porque les espera una recompensa grande en el cielo. Recuerden que de esa manera trataron también a los profetas en tiempos de sus padres. Pero pobres de ustedes los ricos, porque tienen ya su consuelo. Pobres de ustedes los que ahora están satisfechos, porque después tendrán hambre. Pobres de ustedes los que ahora ríen, porque van a llorar de pena. Pobres de ustedes cuando todos hablen bien de ustedes, porque de esa misma manera trataron a los falsos profetas en tiempo de sus antepasados. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pues bueno, hermanitos, como podemos ver, una lectura que probablemente la hemos escuchado más de alguna vez. Ese discurso del monte, ¿verdad? Ese discurso donde nuestro Señor Jesucristo, como aquí mismo dice, dirige la mirada hacia sus discípulos. Empieza por decirnos eso en este día de hoy la palabra. Que esa palabra va dirigida a ti, a mí, a cada uno de nosotros, especialmente aquellos que estamos cerca de la iglesia, especialmente aquellos que por gracia del Señor le hemos conocido, aquellos que hemos tenido un encuentro con el Señor, aquellos que hemos asistido a algún retiro, a algún grupo de oración o algún otro movimiento de la Iglesia Católica. Regularmente en estos lugares siempre se nos habla de la palabra de Dios. En la Santa Misa, por ejemplo, también hemos escuchado quizás más de alguna vez a lo largo del año, o a lo largo de los años, más bien dicho, hemos escuchado este hermoso discurso, el discurso del monte, estas bienaventuranzas, podríamos decir que nos está diciendo aquí nuestro Señor, ¿verdad? Como nos empieza diciendo: felices ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Fíjense que, pues si nos vamos explicando una por una, vamos a tardar un poco, pero vamos a tratar de resumirla. ¿Qué nos quiere decir esto, verdad? ¿Cómo vamos a estar felices aquellos que están llorando? ¿O cómo van a estar felices aquellos que son pobres? ¿O cómo van a estar felices aquellos que tienen hambre? ¿O aquellos que los expulsan? Aquí, como nos dice la palabra, o que son insultados, incluso nos dice que son considerados como delincuentes. ¿Cómo se va a sentir feliz así una persona? Mirándolo sobre todo desde el aspecto humano, uno tiene sentimientos, tiene emociones, y cuando experimentamos estas cosas no nos podemos sentir felices, ¿verdad? Al menos yo en particular, yo podría decir, yo no me siento feliz cuando estoy llorando. Uno cuando llora, uno se siente triste, ¿verdad? Mas sin embargo, podemos ver cómo también la palabra nos va diciendo el por qué, o nos da, aquí mismo nos cuestiona, nos invita a reflexionar, pero también aquí mismo nos da la respuesta. ¿Por qué van a ser felices? ¿O por qué desde aquí, ya desde la tierra, se puede experimentar esa felicidad? Y la misma palabra nos lo dice. Dice, porque todo esto es a causa del Hijo del Hombre. Todas estas cosas que vamos a sufrir, que vamos a experimentar, que vamos a pasar, el llorar,
el tener hambre, el ser insultados, criticados, juzgados, enjuiciados, todo esto, siempre y cuando, como dice aquí, sea a causa del Evangelio, a causa del vivir conforme al ejemplo de Jesús, a causa quizás de proclamar la palabra y de denunciar el pecado, a causa de ello, es la razón por la que deberíamos de sentir gozo. Es la razón por la que deberíamos de experimentar esa paz que viene de nuestro Señor. Es la razón por la cual ya desde aquí podemos sentir esa felicidad. ¿Por qué? Pues porque sabemos que el padecer todas estas pequeñas cosas va a tener una recompensa. No ahorita quizás, ahorita no lo vamos a ver, pero aquí mismo nos dice la palabra, porque de ustedes es el reino de Dios. De ustedes, de cada uno de nosotros, que muchas veces en nuestra vida experimentamos diferentes problemas, sufrimientos, dolores. Eso no quiere decir que porque tengamos a lo mejor un dolor de muela, o dolor de cabeza, o dolor de algo, no necesariamente quiere decir que ese sea un dolor bueno o agradable. Mas sin embargo, cuando ese pequeño dolor, sea cual sea, lo unes a la cruz de nuestro Señor y lo ofrecemos sin quejarnos, es meritorio a los ojos de Dios, porque lo estamos ofreciendo, porque lo estamos uniendo, podremos decir, a los dolores que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Él mismo a lo largo de esa caminata, cuando iba hacia el Monte Calvario, iba padeciendo y sufriendo mucho. Mas sin embargo lo soportó, lo aguantó por nosotros, para ponernos la muestra, el ejemplo de que también en nuestro caminar, en nuestra vida diaria, íbamos a estar padeciendo todas estas causas también de dolores y sufrimientos en nuestra vida. Pero fíjense que al principio nos decía la palabra: felices ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de los cielos. Y podíamos pensar, pues entonces de una persona como yo es el reino de los cielos, porque yo soy pobre, no tengo nada, ¿verdad? Nosotros podíamos imaginar eso. Pero si nos ponemos a meditar, ¿a qué tipo de pobreza se refiere nuestro Señor? ¿A cuál pobreza es la que Él nos está queriendo decir aquí? No necesariamente a la pobreza de no tener nada, de no tener bienes, de a lo mejor no tener negocios, de no tener dinero, de no tener tantas cosas materiales, sino en sí el desapego, la pobreza, el desapego. Tanto pueden ser cosas materiales como puede ser el desapego de vicios, puede ser el desapego de quizás odios, rencores, ira, resentimientos, de todas esas cosas, de irnos dejando, desapegando de todo eso y poner nuestra confianza en Dios, poner nuestra mirada, así como Dios puso su mirada y dirige su mirada a nosotros, de esa misma manera nosotros podemos también dirigir la mirada a Él y confiarnos a Él, ya que Él en su palabra lo promete y nos dice que nunca nos va a faltar nada. Simplemente hay que buscar el reino de Dios y Él nos va a dar todo lo demás, siempre y cuando esté en la voluntad de Dios y realmente sea una necesidad, ya que a veces nosotros por comodidad o por no padecer de algo que queremos o de algo que a lo mejor no es necesidad, pero quieres cambiar tu sala, pero tu sala que tienes todavía está buena. Entonces es desde ahí, desde donde nos invita a esa pobreza, a ese desapego total, irnos desapegando poco a poco, ¿verdad? No, a lo mejor todo lo vamos a dejar porque a lo mejor volvemos a tener y esto tenemos de más, pero nos invita sobre todo a eso, ese desapego, ir dejando esas cosas, y eso de cierta manera lo podemos rectificar en la lectura del día de hoy, que es del libro de la primera carta a los Corintios, capítulo 7, en el versículo 29, y nos dice esto: esto quiero decirles, hermanos, el tiempo se ha acortado. En adelante los que tienen esposa deben vivir como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que están alegres como si no lo estuvieran, los que compran
como si no hubieran adquirido nada. Y los que gozan la vida presente como si no la gozaran, piensen que todo lo actual está pasando. ¿Ven? Una vez más, aquí nos dice el Señor de no estar apegados a todas estas cosas. Y no porque el tener o el poseer sea malo, pero aquí mismo nos lo dice. Los que compran como si no hubieran adquirido nada. Es decir, a veces cuando compramos, por ejemplo, un carro nuevo y no queremos que le echen lodo, no queremos que nos lo ensucien, estamos emocionados, no queremos que le pase nada, lo cuidamos como a la niña de nuestros ojos, ¿verdad? Entonces, fíjense, desde estas pequeñas cositas nos vamos como aferrando, nos agarramos de esto y a veces hasta se puede llegar a convertir hasta en un ídolo. Y es de esta manera en la cual nosotros decimos que no. Pero un rayoncito, digamos, te acabas de comprar un carro nuevo, le pasó un rayoncito y siente uno que le duele hasta el corazón, ¿verdad? Entonces, en esta manera, así es como nosotros podemos ver y mirar lo mismo que nos estaba diciendo acá. Felices los pobres, felices los que lloran, los que tienen hambre. No solamente esa hambre corporal, sino esa hambre espiritual. Porque cuando uno siente hambre, Dios te va a saciar por medio de su palabra, por medio de su Eucaristía. Y aquí al final pues nos dice, piensen que todo lo actual está pasando. ¿Necesitamos las cosas materiales? Sí. ¿Necesitamos la comida para alimentarnos? Sí. ¿Necesitamos algunas posesiones, un terrenito para tu casita, para plantar algunas plantitas, verduras? Sí. Pero no apegarnos a ello. Poner nuestra confianza en Dios y saber que todo lo que hay, todo lo que tenemos, dice aquí, está pasando. Todo se va a acabar. Nosotros nos vamos a acabar. Meditemos hoy en este día de hoy, hermanitos. Pidámosle su luz al Espíritu Santo, nos ilumine. Quizás nosotros tengamos todavía uno o muchos apegos. Pidámosle a Él que nos ayude para que también pues vayamos tomando esa conciencia de que todo lo que tenemos en nuestra vida presente va a pasar. Busquemos primero, como dice la palabra de Dios, el reino y la justicia de Dios, que todo lo demás se nos irá dando poco a poco. Que Dios te bendiga, que Mamita María te cubra con su manto. Hasta luego.